A la luz de tu palabra, un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. Esta es una nueva edición del programa A la luz de tu palabra. Y hoy nos detenemos nuevamente con este propósito, para escudriñar las palabras de Dios. El título de nuestro programa es ¿qué nos enseña la Biblia sobre la fidelidad? ¿Puede el hombre llegar a ser fiel a Dios? Aquí tenemos nuestro inicio, tenemos nuestro centro, nuestro título, el cual vamos a desarrollar en derredor de estas dos verdades. Primero, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña respecto a este punto tan interesante? La fidelidad. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo se acrecenta? ¿Cómo podemos mejorar en este punto tan necesario e importante? La fidelidad. Vamos entonces a tomar la Biblia, a tomar la palabra de Dios para que juntos podamos profundizar el tema que hemos establecido para el día de la fecha. Bueno, cuando hablamos de fidelidad, cuando pensamos en la fidelidad, pues deberíamos definir primeramente qué es fidelidad. De allí desprende la palabra fiel. Si tomamos un diccionario común de la Real Academia Española, fidelidad se define de la siguiente manera: lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. También puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Esto es fidelidad. Aquí, esto es lo que, como les decía, en un diccionario común. Vamos a ir ahora a un diccionario bíblico para poder ver también esta parte interesante de fidelidad. Y fidelidad está en la Biblia, en la palabra de Dios, tanto la palabra fiel, que es la que más se usa. La palabra fiel viene de una palabra que significa ser confiable, ser firme e incondicional. Eso es fidelidad. Firme, confiable, leal, eso es ser fiel. Es interesante considerar esto. Esta es la definición de la palabra fiel o fidelidad. Nuestro tema lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a dividir primero en la fidelidad de Dios. Y luego abordaremos la pregunta si puede un hombre o una mujer llegar a ser fiel a Dios. Y esto lo vamos a responder a la luz de las Escrituras, de la palabra de nuestro Dios. Pero primeramente vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Los que creemos en la Biblia tomaremos la palabra de Dios para afirmar nuestro pensamiento, para afirmar nuestro sentimiento hacia Dios. Y es sumamente importante que podamos leer con fe, creyendo que la Biblia dice la verdad. Y la Biblia nos enseña una verdad innegable, una verdad que no falla, una verdad certera. Es la que todos necesitamos. Vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 7, vamos a leer
El versículo 9. Los que tal vez no tienen practicidad en buscar los textos de la Biblia, pues les sugiero que puedan por lo menos tomar nota, anotarlo, y luego tal vez poder leer. Ahora, si usted tiene la práctica para buscar los libros, sería buenísimo que pueda buscar los textos y leer juntos, porque esta palabra de Dios es para mí y también es para usted, y es el manual de Dios, el cual me enseña a mí, también le enseña a usted. Cuanto mejor si usted puede abrir la Biblia y leerla en este momento. Voy a leer, para nuestro estudio utilizaremos la versión Reina Valera 1960, que es la más usual. Dice así, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Es un texto que me gusta mucho. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La Sagrada Escritura declara: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Primero, reconocer que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es Dios. La definición de Dios es el creador, es el supremo, es Dios, es el ser alabado por toda la humanidad y por toda la creación. La Biblia declara que toda la creación de Dios le alaba y toda la creación le obedece, excepto muchas veces el hombre y la mujer, que no hacen de la misma manera, a pesar de ser seres pensantes, seres que son semejantes a Dios, tienen el conocimiento del bien y del mal, y muchas veces se apartan de lo que Dios ha establecido, ha marcado. Aquí la Biblia dice que Dios es un Dios fiel. Cuando la Biblia marca que Dios es un Dios fiel, voy a buscar para compartir con ustedes. Vamos a ir a la Biblia que nos muestra palabra por palabra en los originales. Decía: tu Dios es Dios fiel. Y cuando dice que Él es fiel, voy a ir aquí a la versión original, las palabras originales. En este caso ha de ser una palabra hebrea. Y voy a compartir con ustedes. Estoy en la página Biblia Todo y estoy yendo a el texto original. En castellano: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Aquí en el hebreo, en el original, Él, tu Dios, Yahvé, conoce, Él guarda y es fiel. La palabra fiel en el original es la palabra 539, palabra hebrea, la concordancia Strong, nos informa lo siguiente. La palabra fiel en el hebreo es amán. Y esto es fiel, firme, para confirmar, apoyo. También es levantar, criar como padre o como un enfermero. Firme, confiar, creer, permanecer, ser genuino, ser certero. Esto es fiel. Y la palabra de Dios dice que Dios es un Dios fiel. Dios es fiel en todo lo que nos enseña, en todo lo que nos indica. Él es fiel. Él es lleno de misericordia. Hace misericordia, decía la palabra de Dios. Hace misericordia con los que le aman, con los que guardan sus mandamientos. Así es como dice la Sagrada Escritura.
Él es fiel, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios es expresar amor a Dios. Pues también Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, versículo 15. Entonces, Dios es un Dios fiel. Este es el Dios que servimos. Un Dios que es firme en lo que dice. Un Dios que mantiene su palabra. Es leal a su palabra. Este es Dios. Esta firmeza de Dios es muy interesante. Vamos a ver lo que nos dice ahora el Salmo 89, versículo 8. Salmo 89, versículo 8. Vamos a buscarlo. Salmo 89, versículo 8. Vamos a ver qué dice la Escritura. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. El salmista David decía: ¿quién como tú? Eres un Dios todopoderoso, y tu fidelidad te rodea. En otras versiones dice: eres completamente fiel. En la versión latinoamericana, tu fidelidad te envuelve. Dios está revestido de fidelidad. Dios es fiel. Por eso es que cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que poner nuestra mirada, que todo lo que la Biblia dice es verdad. Que las promesas de Dios son certeras, son verdaderas. Dios es fiel. Su palabra es firme. Tanto en la enseñanza, en la educación que nos trae, Dios se mantiene firme. Dios es fiel. Ahora, cuando las personas dudan de la fidelidad de Dios, la gran mayoría de personas llegan a dudar de la fidelidad de Dios en momentos adversos de la vida. En situaciones difíciles. En momentos donde las personas se preguntan: ¿dónde está Dios? Y si Dios existe, ¿dónde está? Y si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? La pregunta es: ¿Dios deja de ser fiel con nosotros cuando estamos pasando pruebas? ¿En algún momento Él deja de ser fiel? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Vayamos ahora en las Escrituras. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 10 de este libro, de esta carta. Primera de Corintios 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podés resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando estamos en momentos adversos, cuando estamos en momentos de luchas, en momentos de dificultades, en momentos de tristezas, en momentos de angustias en que estamos por tomar la decisión equivocada, cuando estamos por ceder a la carnalidad, cuando estamos por ceder, cuando estamos por colgar los guantes, hablando vulgarmente, cuando estamos en tal desgano que a veces estamos pensando en tomar el camino que sabemos que es equivocado. Alejarnos un poquito de Dios
es una decisión muy, pero muy peligrosa. Dudar de Dios es dar lugar al diablo. Y dar lugar al diablo es perderlo todo. La Escritura declara que nunca la tentación ha de ser tan grande que llegue a ser imposible a que yo pueda resistir. Es decir, que Dios, como Dios supremo, como Dios justo y soberano, está cuidando minuciosamente, porque su palabra es fiel, porque su palabra es realmente palabra. Es decir, que lo que dice la Escritura no miente. Y Él declara aquí en esta promesa que la tentación o la dificultad o el problema que yo pueda pasar nunca será más grande de lo que yo pueda soportar, de lo que usted pueda soportar. Es lógico que al pensar en una prueba como la de aquel varón llamado Job, y tal vez yo me pregunto si a mí me pasara lo que le pasó a Job, ¿será que hubiese mantenido la integridad por tanto tiempo y hasta el final de la prueba? Pues bien, estimado radio oyente, tal vez usted y yo no tengamos la seguridad, la fe, la preparación espiritual que tenía Job. Pero Job sí tenía, por eso Dios, cuando lo presentó en la conversación con el enemigo, dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Justo como él, no hay otro. La promesa de Dios declara que las pruebas nunca serán más grandes de lo que podemos soportar. Esto nos muestra que cada vez que nosotros aflojamos, sencillamente nos dejamos vencer, nos dejamos ganar. Y es muy posible que nos apartamos de Dios, porque Dios nunca se aparta de nosotros, excepto que nosotros le cerremos la puerta. Pero la Biblia declara textos interesantes para todas aquellas personas que padecen, que podemos padecer distintas clases de problemas. Podemos estar padeciendo enfermedades, padeciendo desprecios, padeciendo incomprensiones, padeciendo malos tratos, padeciendo tantas cosas que ocurren en esta vida. Ahora bien, hay una palabra de Dios que es importante detenernos a leer. Porque hay cosas que Dios manda y otras cosas que Dios no manda, pero sí lo permite. Entonces, vamos a la Escritura. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Dije 1 de Pedro. Vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 4. Buscamos y damos lectura. 4, versículo 19. Dice la Sagrada Escritura lo siguiente. Primera de Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Está padeciendo algo en su vida en este momento, radio oyente? Aquí dice la palabra de Dios: los que padecen según la voluntad de Dios. Hay padecimientos que Dios envía para probarnos, para fortalecernos. Hay otros que lo permite. A Job, Dios no lo hizo todos los males que sabemos que ocurrió en un solo momento, 4 malas noticias donde prácticamente lo dejó por tierra.
Dios no mandó eso, pero permitió que esto ocurra. Todas las cosas que vivimos en esta vida, por algo ocurre, y también para algo. Ahora, si estamos padeciendo según la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Encomendar nuestras almas al fiel Creador. Tenemos que orar y decir: Señor, estoy en tus manos. No entiendo por qué me pasa esto, pero estoy en tus manos. No entiendo por qué cuando hago el bien me hacen mal. Cuando yo intento hacer lo bueno, pero hay personas que pareciera que se están empecinados en ponerme tropiezos. Agrega el texto bíblico: y hagan el bien. No dejemos de hacer el bien. No paguemos el mal que nos hicieron con un mal peor, porque eso es venganza. Eso nos aparta de Dios. No juguemos al desquite, porque esto no trae bendición de Dios. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos: vence con el bien el mal. Esta es la forma de vencerlo, de exterminarlo. Vence. Cuando me hacen mal, tengo que hacer el bien. Aunque esto muchas veces sea también un acto de humillación. Pero si estamos padeciendo, si estamos luchando, si estamos haciendo fuerza, y cuando muchas veces no ven el esfuerzo que yo hago, porque cuántas veces ocurre dentro del matrimonio que uno de los cónyuges hace el esfuerzo por hacer algo bien, pero la otra parte pareciera que no ve el esfuerzo que está llevando adelante. Y esto trae disputas, esto trae peleas. Muchas veces ocurre que no están viendo lo que yo estoy esforzándome para hacer. Y me pagan encima con algo que no me alienta, sino todo lo contrario, me desalienta. Y tal vez estoy padeciendo esto. Hay personas que padecen en la función que le toca en un servicio, aún siendo un servicio para Dios, un servicio dentro de una congregación, y sufre padecimientos. Porque muchas veces las personas no aceptan la función que le toca cumplir, o no aprecian el esfuerzo que pone para cumplir tal función. Dios ya sabía esto, Dios sabe esto, y muchas veces esto lleva a probarnos. Encomienden sus vidas a Dios, porque Él es fiel. No querramos arreglar nosotros, porque todas las veces que queremos arreglar, sale mal, ¿verdad? Vayamos a otro texto. ¿Qué pasa si estamos alejados de Dios? ¿Qué pasa si estamos en pecado delante de Dios? ¿Qué es lo que nos promete la palabra de Dios? Un Dios fiel. ¿Qué es lo que nos promete? Vamos a ver lo que dice. Vamos a Primera de Juan. Vamos a ir al capítulo 1 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos al versículo 9. Aquí hay una palabra interesante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios declara que tenemos que confesar ante Él. Y la Biblia nos habla de confesar ante Dios. No hace falta confesar ante el sacerdote, o el ministro, o el anciano, o el pastor. Si confesamos ante Dios, porque Dios nos conoce por dentro y por fuera,
Dios sabe perfectamente lo que estamos haciendo, lo que pensamos, lo que sentimos. Pero tenemos que confesar delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de nuestra maldad. En Proverbios 28, versículo 13, vamos a ver lo que dice. Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí hay una verdad sumamente importante. Yo tengo que confesar a Dios. Yo tengo que confesar lo que me cuesta. Tengo que hablar con Dios y decirle: Señor, esto tú ordenas, tú mandas en tu palabra, pero me cuesta. Es difícil para mí. Señor, ayúdame a poder vencer esto que me cuesta. Debo ser sincero para con Dios. Debo reconocer mis debilidades. Debo reconocer que no por saber lo que debo hacer, por eso hago. Pero si yo quiero mostrarme delante de los hombres como una persona que no tengo errores, que no tengo falencias, es como que todos tienen falencias, yo no. Porque ¿qué dirán de mí si reconozco una falta siendo yo un ministro? Me tiene que importar lo que Dios piensa de mí, más allá de lo que los otros piensan de mí. Pues si yo confieso delante de Dios, Dios puede ayudarme a salir. Porque si yo encubro mi falta, si yo la cubro, si yo digo de que estoy haciendo todo de corazón, que estoy haciendo con buena voluntad, y no es así, estoy encubriendo algo en mi corazón. Y esto no es bueno porque me llevará a una raíz de amargura. Si yo confieso, y si yo me aparto, porque aquí está la otra verdad también. Hay personas que viven permanentemente confesando su pecado. Señor, soy débil. Señor, soy errante. Señor, yo tengo un carácter así, tengo un carácter asá. Sí, pero ya pasaron 5 años que venimos con la misma confesión. Pero ya pasó 10 años que venimos con la misma confesión. Bajo el pensamiento de que yo tengo un carácter fuerte, por eso es que cuando hablo ofendo a todo el mundo. Y todo el mundo me tiene que entender a mí porque tengo un carácter fuerte. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Perdóname, Señor, porque tengo un carácter fuerte. No. Está bien que yo lo confesé delante de Dios, que tengo un mal, hablo mal, contesto mal, miro mal. Soy desafiante, soy peleento, soy, no sé, todo lo que desagrada tal vez a mi prójimo. Una cosa es confesarlo. Pero ¿y si yo sigo haciendo lo mismo? ¿Voy a alcanzar misericordia? No. El texto dice: el que cubre su pecado no prospera, el que confiesa y se aparta. Allí está donde yo puedo confesar mi error, mi debilidad, mi pecado, pero tengo que esforzarme permanentemente por no hacer más. Cuando me entero la verdad de Dios, el conocimiento sobre mi vida, el conocimiento que viene de Dios, Dios abre mis sentidos para entender una gran verdad. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa gran verdad? ¿Voy a seguir como que nada pasa? Hay muchas personas que están estudiando la Escritura, que estamos estudiando y formándonos a la luz de la palabra de Dios. Y al conocer la palabra de Dios hay cosas que son fáciles o medianamente fáciles y otras que son más difíciles. Y cada persona es un mundo diferente, así que para cada uno es distinta a la vida cristiana en cuanto a las necesidades y a las debilidades que tenemos como personas. Pero el conocimiento de Dios nos lleva a impulsarnos a que por su misericordia conocimos y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues este año nos enteramos que en realidad Jesús no nació el 25 de diciembre.
Tal vez este año nos enteramos que en realidad el 25 de diciembre no aparece en la Biblia, que la fiesta de Navidad no es una fiesta bíblica, no es una fiesta ordenada por Dios, no es el cumpleaños de Jesús. No fue ordenado por el maestro, no fue practicado por la iglesia primitiva y no aparece en ninguna página de la Biblia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a practicar igual este año? Bueno, no es verdad, pero igual vamos a hacerlo. Se celebraba al dios Sol, no importa, bueno, pero yo voy a hacerlo con otro sentido. Si yo confieso que estaba equivocado, pero no me aparto, a pesar de que Dios es fiel, no puede limpiarnos de toda maldad. Para limpiarnos de toda maldad hay un proceso. Él es fiel a su palabra. Su palabra no va a cambiar por nosotros. Es por esta causa que nuestro Dios es un Dios verdadero, es un Dios fiel, y todas las palabras que ha dicho son verdad y justicia. Y allí está el desafío donde cada uno de nosotros tiene que enfrentar estas verdades de Dios. Hablar de un Dios justo cuando nosotros somos obedientes a Dios es lo más maravilloso. Pero ¿qué les parece cuando hablamos de un Dios justo y nosotros somos errantes? Y nosotros somos rebeldes. ¿Qué le parece escuchar la palabra Dios es un Dios justo? Verdad que no se traga de la misma manera. Hablamos de que Dios es un Dios fiel. Es fiel para ayudarnos, es fiel para fortalecernos, es fiel para cubrirnos, pero también es fiel para castigarnos como un padre castiga a su hijo. También es fiel para darnos el pago según las cosas que nosotros hagamos mientras estamos en este cuerpo. Es fiel. Ahora bien, pasemos, porque tenemos mucho para hablar sobre esto, pasemos a la fidelidad de los hombres. La pregunta es, ¿puede un hombre llegar a ser fiel a Dios? ¿Se considera usted, estimado radio oyente, una persona fiel a Dios? Firmeza, lealtad, palabra firme, eso es fiel. ¿Se puede llegar a ser fiel a Dios? ¿Nos gustaría llegar a ser fiel a Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando la Biblia marca que tenemos que llegar a ser fiel, ¿nos está pidiendo Dios algo imposible? Nada de lo que Dios nos pide, nos ordena, es imposible. Porque si fuese imposible, Dios no lo pediría. Porque Dios no hace nada con injusticia. Dios sabe que lo que Él nos pide es un camino a recorrer, es una carrera en la cual vamos a llegar si nos esforzamos y somos fieles al manual de vida que es la palabra de Dios. Vamos a ver algunos hombres de Dios que fueron fieles. Y esto empieza a probarnos que usted y yo también podemos llegar a ser fieles. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 36. A ver. Deuteronomio capítulo 1, versículo 36 habla de un hombre. Era un hombre de carne y hueso, al igual que nosotros. Dice así, Deuteronomio 1:36. Excepto Caleb, hijo de Jefone,
Él la verá, está hablando de la tierra prometida. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Aquí encontramos un hombre que ha seguido a Dios de manera fiel. ¿Quién es Caleb? Es uno de los hombres que Dios envió a explorar la tierra. Envió 12 espías, 12 personas que fueran a recorrer la tierra de la promesa, la cual Dios le dijo, esta tierra es de ustedes. 10 de aquellos hombres, cuando volvieron, dijeron, es verdad que la tierra tiene frutos maravillosos, que una tierra que fluye leche y miel, es verdad. Pero allí están los gigantes, pero allí esto y aquello. Empezaron a tirar pálidas, al punto que todo el pueblo se entristeció y murmuró contra Dios. Murmuró contra la palabra de Dios, contra las promesas de Dios. Pero solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron esta palabra. Es verdad todo lo que dijeron nuestros compañeros, quién están, quién habita, quién gobierna, quién domina. Pero ellos creían en la fidelidad de la palabra de Dios. Los comeremos como a pan, dijeron aquellos hombres. Al terminar toda la carrera, la Escritura declara que Dios le iba a dar la tierra prometida a Caleb. Son solamente los 2 hombres que entraron de los que salieron de Egipto. A la tierra prometida solamente entraron Josué y Caleb, porque ha seguido fielmente a Jehová. La fidelidad no es inalcanzable. Veremos otros casos y veremos también consejos para vivir de manera fiel delante del Eterno. El concepto de fidelidad es muy, pero muy abarcante. Ser fiel a Dios abarca la integridad. La fidelidad abarca todo nuestro vivir, porque eso es lo que dará resultado como fidelidad a Dios. Hemos visto que Caleb fue un hombre fiel. También podemos ver que Abraham, Moisés y tantos otros hombres, la palabra de Dios declara que fueron hombres fieles. La fidelidad no es algo inalcanzable. La fidelidad no solamente es alcanzable, es necesaria. Y la palabra de Dios tiene varios consejos. Y quiero que podamos meditar en algunos de ellos. Hay una palabra de Jesús que se encuentra en Lucas, capítulo 12. Vamos a leer la escritura. Lucas, capítulo 12. Buscamos este texto para compartir también. Lucas capítulo 12. Vamos a tomar la lectura de unos versos anteriores. A ver. Tenía anotado Lucas 12:42. Vamos a verlo para poder leer un poquito el contexto. Buscamos y vemos el contexto y ya les digo a partir de cuándo. Lucas capítulo 12. Pero aquí hay una palabra de Jesús muy importante que nos habla de ser siervos vigilantes. Vamos a leer desde el verso 40, Lucas 12, verso 40 al 42, hasta el 43. Lucas 12, 40 al 43. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola
¿A nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aquí el Señor Jesucristo declara: velen, no sea que la llegada de Jesús les sorprenda. Pero no solamente la llegada literal de Jesús puede sorprendernos antes la muerte, donde se cierra la posibilidad de prepararnos. Aprovechemos bien el tiempo. Estemos atentos, estemos velando y estemos preparados. Pedro preguntó si era una parábola para ellos o si era para todos. Y el Señor le responde así: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Estimados radio oyentes, Dios nos ha puesto en distintos lugares con distintas responsabilidades. La fidelidad que decimos tener hacia Dios ha de ser demostrada en la vida cotidiana. Pues nadie que es infiel a su cónyuge podrá decir que es fiel a Dios. Pues la infidelidad a su cónyuge automáticamente es infidelidad hacia Dios. Porque Dios dijo: no cometerás adulterio. O no serás infiel a tu esposa, o viceversa. Quedamos a cargo de muchas cosas aquí en esta tierra. La fidelidad de un padre hacia sus hijos es fidelidad consecuentemente hacia Dios. Pero si hay infidelidad a las cosas que Dios nos ha dejado como responsables o como mayordomos, los hijos son prestados, ¿verdad? Los hijos no son nuestros, son un préstamo de Dios. ¿Lo estamos instruyendo con fidelidad? ¿Le estamos estorbando a nuestros hijos con fidelidad? ¿O lo estamos instruyendo como a nosotros nos parece? ¿O no le estamos estorbando a hacer lo bueno, como lo hizo Elí, aquel hombre que, habiendo palpado de cerca a Dios, no transmitió a sus hijos lo mismo? Y cuando ellos se desviaron del camino, no les habló, no les indicó, no les estorbó, dice la Biblia. ¿Cómo estoy siendo como mayordomo en mi casa? ¿Soy fiel a mi familia? ¿Trabajo para mantener a mi familia? Por supuesto, quedan exceptuados aquellos que no pueden hacerlo por causas de alguna enfermedad que no les permita. Pero no quedan exceptuados aquellos que tenemos la bendición de Dios que se llama salud y tal vez no cumplimos el deber que nos corresponde. El que no provee para los suyos es peor que un infiel, dice la Escritura. Nuestra fidelidad se demuestra en todos los órdenes de nuestra vida. Si yo no soy fiel en mis responsabilidades, en mi trabajo, si yo hago una estafa a mi prójimo, si yo le digo que lo que le vendo está funcionando y realmente yo sé que está a punto de descomponerse, eso lo hice con fidelidad, porque fidelidad es lealtad. Y mi palabra fue una palabra no leal, no verdadera.
Esa infidelidad, esa palabra, eso que me faltó a mí, la lealtad para decir la verdad. Y aquí está donde muchos, pero muchos, son aquellos que en el negocio, en el tratar de vivir del negocio, muchas veces solamente piensa en su bolsillo, en ganar, y no le importa el daño que le está haciendo a la otra persona. Al contrario, festeja tal vez creyéndose el inteligente. Y ante Dios va a ser considerado infiel. Dios me dejó a cargo de administrar todo lo que tengo. Los bienes que Dios me prestó, yo tengo que administrarlos, pero con lealtad, con verdad. Porque mi falta de lealtad y mi falta de fidelidad en lo que hago es infidelidad hacia Dios. Hablar de los mandamientos de Dios, hablar de las órdenes de Dios, nos lleva lamentablemente muchas veces a querer categorizar los mandamientos de Dios y decir, este es más importante, este no es tan importante, Dios no me va a desechar por esto, Dios es tan bueno, tan fiel, que no me va a dejar afuera por esto. El apóstol Pedro en cierto momento se negó a una obra que podríamos decir era muy sencilla. Jesús en Juan 13 tomó una palangana, puso agua, tomó una toalla, se acercó a los pies de los discípulos, empezó a lavar, y cuando llegó a Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús le dijo estas palabras, cortito y contundente, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? Automáticamente se convierte, se arrepiente y se convierte. Señor, si es así, pues puedes lavarme la cabeza, los pies y las manos, puedes bañarme. Ahora, nosotros muchas veces categorizamos y decimos, bueno, está bien, Jesús dejó este mandamiento, Jesús mostró el ejemplo, sabéis lo que yo he hecho, dice el versículo 15 de Juan 13. Si yo el maestro, Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo yo les he dado. Bueno, pero lo que pasa es que en el lugar donde yo estoy no se hace, no se practica, y usted piensa presentarse ante Dios con esa excusa. Usted piensa culparle a otra persona para decir, mire, yo no practiqué esto porque ellos no hacían, y entonces ustedes creen que esa excusa va a ser valedera en aquel día. Veamos lo que dice Lucas capítulo 16, mismo libro, hojeamos algunas páginas solamente. Lucas capítulo 16. Versículo 10. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Fidelidad es sinónimo de integridad. Cuando me comprometo a vivir la vida como Dios me pide, y me comprometo a ser fiel a Dios, ¿cuántas veces? Pasando por momentos de luchas, de pruebas, de enfermedades mías, enfermedades de mis hijos, enfermedades de mis seres queridos. Hablamos con Dios en oración, y en esa oración decimos, si tú le salvas, si tú le sanas, si tú le levantas, yo te voy a servir y voy a serte fiel. ¿Y qué pasa cuando nos enteramos de todo lo que este Dios fiel ha dejado de nuestras manos y tenemos que rendir tributo fiel?
¿Qué pasa con nuestra promesa? ¿Tenemos palabra delante de Dios? Pensamos en la palabra que dijimos: me comprometo a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, a vivir la vida como Dios la presenta en la palabra. Fidelidad es sinónimo de integridad. Ya no puedo negociar absolutamente nada con el mundo. No puedo negociar con las vanidades. Porque he tomado una palabra, he dicho una palabra que quiero servir a Dios. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa verdad es un todo. No es una verdad a medias. Es por ello que el grado de fidelidad que nosotros podemos tener debe realmente preocuparnos. Cuando yo tenía 17 o 18 años, pensaba yo en ser un obrero fiel. Y era muy joven. Recién conocía las cosas de Dios y realmente me enamoré de las verdades de Dios. Me enamoré de Dios y de mi Salvador. Me enamoré de la verdad de Dios y quise ser un predicador de la palabra de Dios. Y hacía solamente algunos meses que yo estaba conociendo y practicando, empezando a practicar las verdades de Dios. Pero quería ser una persona que testificase la verdad de Dios. Fue así que yendo al culto un viernes a la noche, cuando iba a ir en pleno centro de la ciudad de Oberá, 3 lincheras me pidieron una moneda para irse a su casa en colectivo. Y yo tenía solamente esas monedas que me pidieron. Dudé yo cuando le miré sus aspectos. Le doy, y si le doy, ¿será que realmente será para tomar un colectivo? ¿No será para bebida o para cigarrillo? Pero la conciencia no me daba para no darle, y era lo único que tenía. Entonces, antes de darle, el hombre me vio en la duda y me dijo: nosotros vamos a ir a la misa. Después que termina la misa, nosotros nos vamos. Y yo me estaba yendo al culto en la congregación que quedaba en Chile 60 de Oberá. Entonces le di la moneda, pero no me alcanzó el coraje para invitarle a la reunión que yo me iba, al servicio religioso donde yo iba. No me alcanzó el coraje para invitarle. Cuando ellos se dieron vuelta, algo me remordió la conciencia y lo escuché en mi conciencia. Golpeó mi corazón. ¿Acaso tenés vergüenza de invitarles? Dije yo en esa lucha de pensamiento: no, yo no tengo vergüenza. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Decidí volver a buscarle a esta gente para invitarle a ir a servir a Dios, el Dios que yo creía, al Dios que yo había prometido lealtad y fidelidad. Cuando iba, les encontré que iban camino hacia una terminal de colectivo y enfrente había un bar. Entonces mi mente viajó automáticamente rápido y dijo: estos fueron a tomar. Entonces ya fui yo para reprocharles de que me había mentido, de que me había sacado el dinero, que le di de balde ese dinero. Eso pensaba yo. Pensaba, ya estaba haciendo la estrategia de qué es lo que le iba a decir cuando la encuentre. Fui, caminé una cuadra, llegué al lugar donde estaban y cuando me encontré había una ronda de más lincheras. Les dije yo: ¿por qué usted me mintió? Me dijo: disculpe, yo no le mentí. Usted me dijo que se iba a la misa y vino acá. No, lo que pasa es que vine a hablar con mis amigos y le vine a invitar a ellos
para que vayamos primero a la misa antes de irnos a casa. Eso fue como una bofeteada. Entonces yo, con un nudo en la garganta y con mucha vergüenza, le dije: yo volví porque en realidad quería invitarle, si usted quería acompañarme a la iglesia donde yo estoy yendo en estas primeras horas de sábado a un culto. El hombre me dijo: ¿cómo no? Y me dijo: ¿le puedo llevar a mis amigos? Por supuesto, le dije yo. Salieron entre 4 junto conmigo estos hombres mal vestidos, malolientes. Y cuando uno va de esta manera, parece que todo el mundo estaba en la plaza ese día. Todo el mundo me iba a ver y pensaría: ¿qué le pasó a este muchacho? Todavía yo estudiaba en la secundaria. De verdad me encontré con muchos conocidos y me dijeron: ¿vos estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Caminando con los lincheras por plena ciudad? Sí. Y me tocaba caminar por lo menos 5 cuadras desde la catedral hasta la Chile 60. 4, 5 y 6 también. Pero allá llegué. Cuando llegué a ese lugar con mis invitados especiales, y cuando ven los congregados que yo traía invitados especiales en un salón cerrado, lo primero que hicieron fueron mirar todos para atrás. Y más de uno empezó a sentir ya el mal olor de aquellos hombres, de aquellos pordioseros. Cuando yo vi esta reacción del lugar de la iglesia, me quedé más rojo yo que ellos. Pero dije: Señor, esto lo hice para ti. Yo no me avergoncé. Entonces le dije al hombre, al hermano que estaba de portero: por favor, déjeme esta banca acá me voy a sentar con ellos. Nos sentamos ahí. Y de repente pasó el predicador. En aquel tiempo José Chávez estaba de visita. Empezó a predicar el hermano José Chávez y de repente dijo: ¿alguien puede dar lectura? Y uno de los pordioseros sacó una Biblia y hojeó rápidamente. Y antes que la congregación encuentre el texto, el linchera ya había encontrado. Y le dijo: ¿puedo leer? El predicador lo miró. Sí, le dijo, sorprendido. El linchera abrió la Biblia y leyó como una persona que realmente sabe leer. Con un tono firme, fuerte, claro. Lectura excelente. Yo sorprendido, la congregación sorprendida. ¿Qué pasó acá? El predicador sigue hablando. Segundo texto. ¿Alguien puede buscar? Y el hombre buscó otra vez. Dijo: ¿puedo leer yo? Sí, le dijo. Nuevamente leyó correctamente el texto. Yo solamente oraba y decía: Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? Y solamente esperaba en Dios. Dije: la fidelidad trae bendición. Y esto lo hice para ti. Yo, con la cabeza gacha, por tercera vez pidió que lean y aquel hombre se paró nuevamente. ¿Puedo dar lectura yo? Sí. Leyó el texto y le dijo: quiero decir unas palabras. ¿Puedo decir unas palabras? Sí, le dijo. ¿Ustedes creen que yo decidí ser como soy? ¿Ustedes creen que yo quiero estar como estoy? ¿Ustedes creen que es feliz mi vida siendo esclavo del pecado? Y empezó a hablar el hombre. ¿Ustedes creen que yo no conozco la palabra de Dios que ustedes tienen en sus manos?
Pero un día yo flaqueé, un día dejé de velar y me deslicé y terminé donde nunca pensé que iba a terminar, en este estado. El hombre lloró en ese momento. Y les dijo las palabras a este señor: pero ustedes no crean que ustedes están libres. Entonces yo les voy a dejar un capítulo para que ustedes lean y mediten, para que no lleguen a donde yo llegué. Y les pido que oren por mí. La iglesia ya no entendía absolutamente nada y yo tampoco. Terminó el culto y entonces salimos para afuera nosotros, los 4 lingeras y yo. Y yo me sentí tan mal en ese momento por lo que pasó, que los lingeras le invité para quedarse y no quisieron quedarse. Entonces yo les dije: yo les acompaño. Y yo me fui con ellos y no volví. ¿Y saben cuál es el texto que estos hombres nos dejaron para meditación? Quiero que lo podamos leer. Salmo 101. Salmo 101. Estas fueron las palabras de un hombre angustiado, derrotado. Un hombre que sin pensar vino a dejarnos un mensaje. El Salmo 101. Salmo 101 comienza a hablar de cosas muy profundas. Voy a leer todo, es poquito. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Aquel que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Este fue el texto que dejó un hombre por diosero en nuestra congregación. Estos lingeras jamás volvieron y jamás los volví a ver. Pero solamente aprendí de joven que querer ser fiel a Dios, fidelidad abarca todo. Fidelidad es integridad. ¿Quién podría acusarme de que yo me haya avergonzado de invitar a alguien para buscar de Dios? Nadie, nadie estaba conmigo. Pero Dios me estaba mirando. Dios sabía lo que había en mi corazón. Entonces, tuve la experiencia maravillosa en mi juventud. Jamás volvieron estos hombres. Pero lo que yo vi en esa noche fue de que cuando Dios tiene un plan, nuestro deber simplemente es hacer lo que nos corresponde hacer. Aunque muchas veces tengamos que sufrir. Para ser fiel a Dios, decía hoy el mensaje de Abel, ¿somos fieles solamente cuando las cosas van bien? Hay veces que las cosas están muy bien. Hay veces que están muy mal. Pero la fidelidad y la integridad no deben depender de las circunstancias de vida.
fidelidad es todo. Aquí dice el texto, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Es decir que Dios puede poner sus ojos sobre usted y sobre mí si practicamos la fidelidad. ¿No le ha ocurrido a usted alguna vez que se avergonzó de Dios? ¿No le ha ocurrido a usted que se avergonzó de decir lo que usted sabe sobre Dios? ¿No se ha puesto a pensar usted que por servir a Dios algunos se van a burlar? ¿Usted tiene miedo a la burla? ¿Usted se va a detener de obedecer a Dios por miedo a la burla? ¿Usted va a dejar de ser fiel a Dios por el qué dirán de la gente? El Señor mirará a los fieles de la tierra, y el que ande en camino de perfección, este es el que me servirá. Así dice las Sagradas Escrituras. Para hablar de la fidelidad que Dios requiere de nosotros, sencillamente necesitamos mucho más tiempo, pero creo que cierra la idea sencillamente pensando en que fidelidad es sinónimo de integridad. Dios pretende que seamos fieles en todo, no en una parte. Quiero que podamos leer una carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 4 para considerar dos puntos interesantes. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4. Cuando miramos la carta de Pablo en las salutaciones finales, en el versículo 7 declara la Biblia lo siguiente, para que volvamos a remarcar de que la fidelidad no es un imposible para el hombre. La fidelidad es posible y es necesaria. Dice así Colosenses 4:7, todo lo que a mí se refiere lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Aquí declara que este hombre era un fiel ministro, porque se requiere que el pastor y el ministro sean fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a Dios, fieles a la palabra, fieles al ministerio que ha sido entregado. Pero por sobre todas las cosas, fieles a Dios, fieles a la voluntad de Dios. Pero no hace falta solamente ser ministro para ser llamado fiel. En el versículo 9 de la misma carta, versículo 9, con Onésimo, amado fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Onésimo, amado y fiel hermano. La fidelidad abarca todo, atraviesa todos los campos de nuestra vida. Fiel como padre, fiel como hijo, fiel como esposo, fiel como ministro, fiel como obrero, fiel como hermano, fiel como persona, fiel en su trabajo, fiel en sus actividades, fiel en todo. Esto es lo que Dios requiere. Dios no requiere una parte. No es que yo solamente soy fiel a esto, no, debo ser fiel a todo. Esto que la Escritura marca que yo tengo que esforzarme todos los días por mantenerme con fidelidad. Pero muchas veces ser fiel puede traernos dificultades. Jesús fue fiel hijo de Dios y tuvo que morir en una cruz porque quiso ser fiel. Los apóstoles quisieron ser fieles. ¿Cómo terminaron? Muriendo de maneras terribles. El servicio a Dios, el principio a Dios,
la búsqueda permanente de la salvación nos llevan a que todos los días decidimos. Y tenemos que preguntarnos si en las decisiones que tomamos estamos decidiendo como fieles hijos de Dios, o estamos decidiendo de la misma manera que decide alguien que no considera a Dios. La fidelidad no es por un día o dos. Dios requiere de los hombres fidelidad. Dios quiere que seamos fieles. Fieles a sus principios, fieles a sus mandamientos, fieles a todo lo que Él ha ordenado. Hay una conducta que Dios quiere que llevemos y tenemos que ser fieles, porque de allí surge el testimonio, buen testimonio o mal testimonio, una luz que alumbra o una luz que es tan tenue que no alcanza ni para alumbrar a los pies. Nuestra luz tiene que irradiar. Ahí está en juego nuestra conducta, está en juego lo que hacemos, lo que decimos, con la limpieza que nos movemos, porque toda la infidelidad que hacemos con nuestro prójimo, consecuentemente es infidelidad para con Dios. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en una de las cartas a la iglesia, declara una palabra sumamente profunda e interesante. Veamos el último libro de la Biblia, el libro de la carta, la revelación, que es Apocalipsis. En el capítulo 2 de este libro, vamos a ver este mensaje a esta iglesia. Capítulo 2 de Apocalipsis. Versículo 7, vamos a ver qué es lo que le decía a esta iglesia, y no solamente a esta iglesia, sino a cada uno de nosotros. Porque esta palabra de Dios es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En muchas oportunidades Pablo dijo estas palabras. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Acá también estamos frente a una palabra que estamos por leer, que es palabra fiel y digna de ser recibida por aquellos que quieren aprender a vivir como fieles hijos de Dios. ¿Usted quiere ser fiel, estimado radio oyente? ¿Usted tiene el deseo de ir en un camino ascendente hacia la fidelidad hacia Dios? Leamos lo que dice la Escritura. Apocalipsis 2, versos 7 al 10. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu. Dice a las iglesias. Voy de nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si alguno quiere recibir esta palabra y abrazarla, guárdela en su corazón.
es palabra de Dios. Es palabra que se lee no por casualidad, sino porque Dios tiene el deseo de que usted y yo la escuchemos. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Estamos pensando en llevar una vida mediocre delante de Dios? ¿Una vida más o menos? Dios quiere fidelidad. Dios no quiere un corazón a medias. Dios quiere ser el primero en mi vida. Dios quiere estar en el podio más alto. Si tenemos oído para oír con profundidad en nuestro interior, gracias a Dios. La promesa es que al vencer, si vencemos, vamos a poder comer del árbol de la vida. Por ello vale la pena luchar, vale la pena esforzarnos por ser fieles hasta la victoria. Estas palabras fueron dichas por el Maestro. Yo conozco tus obras. Dios conoce todo lo que hacemos o dejamos de hacer, lo que pensamos o dejamos de pensar. Dios conoce qué es lo que queremos hacer o qué es lo que hemos decidido hacer de hoy en adelante, o qué es lo que hemos decidido hace mucho tiempo y todavía no lo hemos cumplido. Dios sabe los sufrimientos que pasamos, porque mucha gente tal vez nos estorba, se burla, y es estorbo a que sirvamos a Dios. Pero el Señor nos dice en esta palabra: no temas en nada de lo que vas a padecer. Dios no nos declara que no vamos a padecer. La vida del cristiano es llevado por muchas clases de padecimientos, pero con una verdad inamovible de que Dios siempre nos llevará de la mano, de que Dios siempre estará para sostenernos, para que lleguemos al blanco anhelado. No importa lo que tengamos que pasar, la palabra de Dios declara: sé fiel hasta la muerte. No canjeemos absolutamente nada de las verdades de Dios, ni lo más grande ni lo más pequeño. Nada, no canjeemos la verdad de Dios. La ley de Dios no se cuestiona, se cumple, se vive, se sirve. El servicio a Dios y el Evangelio no se debe negociar con los bienes de esta vida, con las circunstancias de esta vida. No se negocia. Si queremos llegar al paraíso de Dios y comer del fruto del árbol de la vida que está allí en el medio del paraíso, seamos fieles hasta la muerte. Seamos fieles hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Para esto tenemos que rendirnos a Dios, para que Él nos dé la fuerza. Y tomado de su mano, vamos a poder vivir como dice aquí la palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Desea usted la corona de vida eterna, estimado radio oyente? Yo sí lo deseo. Quiera Dios enseñarnos a ser fieles. Enseñarnos cada día y recordarnos a que nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestro vivir pueda demostrar fidelidad a Él. Las bendiciones son seguras, pues toda la obediencia acarrea bendición, pero no la desobediencia. Estimados, quiera Dios bendecirles ricamente a todos y cada uno de ustedes.